Bueno, vamos a seguir con la carta de Hebreos. Viti va con la carta del Evangelio de Mateo, yo la carta de Hebreos. La otra semana habíamos visto y habíamos hecho ya la introducción de la carta a los Hebreos, ¿no? Y hoy vamos a comenzar versículo a versículo de lo que el autor nos quiere decir. Así que vayamos ahí a Hebreos 1, del versículo 1 al versículo 4. Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Bien, hay muchas cosas para hablar en estos 4 versículos solamente. Por eso yo decidí dividir estos 4 versículos en 2 sermones. Uno va a ser lo que vamos a estar viendo hoy, que es la comunicación de Dios al hombre. Y después, la otra semana, vamos a estar viendo el retrato del Hijo. El retrato del Hijo. Lo dividí por eso mismo, porque cuando veamos el retrato del Hijo tenemos muchas cosas que ver en estos 2 versículos, 3 versículos que siguen. Así que hoy vamos a estar viendo el versículo 1 y el versículo 2 de Hebreos 1. Y para eso vamos a estar viendo 4 preguntas mejor. En primer lugar vamos a estar viendo, Dios siempre es quien inicia la comunicación con el hombre, siempre. Después vamos a ver cómo Dios fue comunicándose con el hombre. En tercer lugar, vamos a ver de qué manera Dios se comunicó con el hombre. Y el cuarto punto es la comunicación final y perfecta de Dios, y después vamos a ver una conclusión. Esos 4 puntos vamos a ver entonces. Dios siempre es quien inicia la comunicación con el hombre, cómo Dios fue comunicándose con el hombre, de qué manera Dios se comunicó y la comunicación final y perfecta de Dios. Eso vamos a ver. Entonces veamos el primer punto. Dios siempre es quien inicia la comunicación con el hombre. Cuando nosotros leemos el versículo 1, inmediatamente nosotros vemos que el autor comienza con Dios. Dice Dios. Ese Dios es bien conocido por los judíos. Y si se acuerdan, ustedes, la audiencia original, habíamos dicho que eran judíos helenistas porque habían aprendido el griego, pero eran judíos y practicaban. Así que ellos conocían bien a ese Dios. Como vemos, Dios es alguien que se comunica. Dios es alguien que se comunica. No es un Dios frío, un Dios que está allá lejos en su trono, indiferente. Bien lo dice el autor, fíjense, dice, habiendo hablado y nos ha hablado. Ese es Dios. Ese Dios eterno, ese Dios omnipotente, supremo, majestuoso, grande, temible. Habla al hombre, un hombre rebelde que le da la espalda continuamente, un hombre rebelde que lo único que quiere escuchar es su propia voz. Dios se acerca y le habla. Si nosotros nos remontamos al libro de Génesis y vemos enseguida los 3 primeros capítulos, nosotros vamos a escuchar estas palabras. Dijo, sea,
llamó, hagamos, ¿dónde estabas? Y así sucesivamente podemos ver cómo Dios continuamente está hablando. Ese Dios omnipotente, como decíamos, creador del cielo y la tierra, busca al hombre para restablecer la comunión que se había perdido en el huerto, que este hombre obstinadamente quiso romper. Y él busca y habla. Y como decíamos, ¿y cómo lo hace? Comunicándose. Comunicándose. Esa es la forma que Dios se acerca al hombre. Comunicándose. La comunicación de Dios al hombre es central en la Biblia. Es central en la Biblia. Nunca, nunca el hombre buscó a Dios. Nunca el hombre tuvo la iniciativa. Después del pecado, nunca tuvo la iniciativa de buscar a Dios. El hombre solo quiere esconderse, como sus primeros padres lo hicieron, ante la presencia de Dios y ante el llamado de Dios y ante la voz de Dios. Y nosotros podemos ver en todas las páginas de nuestra Biblia cómo el ofendido busca comunicarse con el ofensor. Así como pasó en Génesis, fíjense en Génesis 3, versículo 8. Génesis 3, 8, una cita bien conocida, lo voy a leer de la Biblia de las Américas. Dice, fíjense cómo empieza, dice, y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, te he oído en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y de la misma manera nosotros cuando recorremos la Biblia, Dios continuamente llama a hombres particulares, como el caso de Noé, el caso de Abraham, el caso de un pueblo, el pueblo de Israel. Él siempre comunicó su propósito, él siempre reveló quién era. Él siempre lo hizo. Claro que cuando él lo hacía en el antiguo pacto, lo iba haciendo no de una manera completa, sino de una manera paulatina, de una manera progresiva en el Antiguo Testamento. Así iba comunicándose con el hombre. Pero Dios siempre fue el que tomó la iniciativa. Entonces, viendo que ese Dios es el que siempre toma la iniciativa para comunicarse con el hombre, vamos a ver ahora cómo Dios fue comunicándose con el hombre. Y este es mi segundo punto. Dios, cómo fue comunicándose con el hombre. Dios después de la caída dijimos que les comunica a sus criaturas qué iba a hacer. Fíjense ahí en Génesis 3, versículo 15. Dios busca al hombre, lo encuentra, le habla y ahora le comunica a estas criaturas. Digo estas criaturas porque estaba Adán, Eva y la serpiente. A sus criaturas. Le dice lo siguiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Este es el plan realmente de rescate más extraordinario que Dios comunicó a su pueblo. Es el rescate realmente, es el plan más extraordinario. Él le está revelando a ese pueblo que recién se había independizado, que recién se había rebelado contra su propio Señor. Ese pueblo que recién se había dado la espalda a su Señor, ese Señor lo busca, lo llama y les está diciendo cómo iba a ser ese rescate. Obviamente
que no se lo dijo cómo se llevaría a cabo, simplemente le comunicó que él iba a hacer un rescate. Eso es lo que le dijo primeramente. Por eso el autor dice que Dios se comunicó a su pueblo muchas veces y de muchas maneras. Y es interesante que esta palabra muchas veces se utiliza solamente en griego en esta carta. Y no se ve nunca más en el Nuevo Testamento. Pero para nosotros entender ese muchas veces, nosotros tenemos que hacer una traducción literal. Y cuando nosotros hacemos una traducción literal, nos encontramos con esto. Dios se comunicó poco a poco, en porciones a lo largo de la historia. Es así como se comunicó. Ese muchas veces nos está hablando de que Dios no dijo completamente de una, allí en Génesis 3:15, cómo iba a ser ese plan de salvación, sino que a lo largo de la historia de todo el Antiguo Testamento, su comunicación ese muchas veces es progresivamente, poco a poco, en porciones a lo largo de la historia. Esta comunicación que describe entonces el autor también no es solo la revelación del poder de Dios, o como nosotros conocemos teológicamente la revelación general, donde Pablo escribe en Romanos 1 del 19 al 20, donde Dios revela su poder y su gloria en la naturaleza. No solo eso significa esa comunicación que Dios tiene con el hombre, más bien Dios comunica al hombre cómo es Él y lo que va a hacer. No simplemente su poder. Cuando Dios se comunica al hombre, Él muestra su poder y también lo que va a hacer. Eso es lo que está comunicando. Eso es lo que le está transmitiendo el autor y lo que conocían estos judíos al escuchar esta carta. Dios se comunicaba mostrándole a cómo Él era y lo que iba a hacer. Esta comunicación progresiva, entonces, se trata de un mayor conocimiento de Él. Fíjense cómo dice Pérez Millo, un comentarista. Dice, la revelación progresiva no lo es en sentido de lo no verdadero a lo verdadero, sino de lo más sencillo a lo maduro. Es decir, el hombre recibe en la revelación progresiva un caudal cada vez mayor para conocer a Dios y en ese conocimiento alcanzar cotas mayores de madurez. Y eso es lo que nosotros también vemos a lo largo de la carta de Hebreos. Cuando, si se acuerdan los domingos anteriores, que decíamos, el autor de Hebreos quería que esa iglesia madure. Y cuando Dios se revela, cuando Dios habla y muestra un conocimiento mayor sobre Él y sobre su plan, obviamente tiene que su pueblo madurar. Y esto es lo que nos lleva al conocer más a Dios. Esto es lo que nos debe llevar cuando nosotros comenzamos a oír a Dios de esta forma. Nos tiene que llevar a madurar, porque nuestro conocimiento se va ampliando más y más. Sabiendo entonces que Dios fue comunicándose con su pueblo y de una manera progresiva, pasemos entonces a considerar nuestro tercer punto. ¿De qué manera Dios se comunicó? Según el autor, ¿de qué manera Dios se comunicó al hombre? El autor dijo en primer lugar que lo hizo de muchas maneras, o sea, progresivamente, poco a poco. Y dice, de muchas veces, y después dice, de muchas maneras. Así es como el autor dice. Dios se comunicó de muchas maneras y esta audiencia conocía de qué maneras
Dios se había comunicado con sus padres, con sus antepasados. ¿Por qué conocían? Porque ellos conocían el Antiguo Testamento. Entonces, nosotros, para poder tener el mismo conocimiento que esa audiencia, nosotros debemos ir al Antiguo Testamento para saber cómo Dios se comunicó con los hombres. En primer lugar, nosotros podemos ver que Dios se comunicó por medio de visiones. Por medio de visiones. Isaías 1, fíjense. Isaías 1:1. Recordemos que estos hombres eran los padres, los antepasados de esta gente judía. Dice Isaías 1:1, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz, Ezequías, reyes de Judá. Entonces, obviamente que hay un montón de versículos más, no los vamos a ver todos porque si no vamos a estar 2 días acá. Otro medio que utilizó el Señor es por medio de sueños. Vayan ahí a Daniel. Daniel capítulo 7, versículo 1. Dice, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visión de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Entonces podemos ver que Dios se comunicaba antes por medio de visiones, por medio de sueños, por medio de ángeles. También lo hizo el Señor Jesús. El Señor. Dice Daniel 8:15. Daniel 8:15 y 16. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre, y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo, Gabriel, enseña a la visión. Gabriel es el arcángel Gabriel. Dios mandando al arcángel Gabriel para que le enseñe, le revele la visión que Dios le había dado. Entonces vemos que Dios daba visiones, daba sueños, se comunicaba también por medio de ángeles, pero también se comunicaba de forma directa. Vayan ahí a Éxodo, capítulo 3. Éxodo 3. Versículo 1 dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de la zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios del medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, fíjense las veces que Dios habla con Moisés directamente. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Entonces son todas esas formas, esas muchas veces y de muchas maneras. Pero no solamente así, sino que también Dios utilizó los modos, sino también las formas.
¿Qué es esto de las formas? Cuando nosotros leemos nuestras Biblias, nosotros podemos ver cómo Dios utilizó la educación de cada escritor, su estilo de cada escritor. Por eso cuando nosotros leemos la palabra, nosotros podemos encontrar parábolas, podemos encontrar símiles, podemos encontrar historias, podemos encontrar leyes, podemos encontrar poemas, etcétera, etcétera. Podemos encontrar una variedad, un abanico de lenguaje literario. Dios le plació también comunicarse al hombre por medio de las formas y de los estilos de los escritores. Y así es como nosotros tenemos nuestras Biblias hoy, porque así le agradó a Dios comunicarse al hombre. Pero no solamente eso, sino también podemos ver que Dios utilizó elementos para que su comunicación sea más poderosa. Vayan ahí a Éxodo, nuevamente Éxodo. Capítulo 19. Éxodo 19, versículo 18. Dice, fíjense cómo uno se puede imaginar estas cosas por medio de la pluma de Moisés. Dice, todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía grandemente o en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y le respondía en voz tronante. Otro acontecimiento es Deuteronomio 5 también. Fíjense Deuteronomio 5, 22. Dice, estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte. Del medio de fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz. Y no añadió más. Y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio. Son actos portentosos de Dios para comunicarse con el hombre. Pero no solamente eso, porque nosotros vemos todas estas imágenes como fuego, temblor, y Dios comunicándose con una voz de trueno. Fíjense ahí en Primero de Reyes. Capítulo 19. Primero de Reyes 19. Versículo 12. Tenemos ahí al profeta Elías escondido. Y dice así el versículo 12. Y tras el terremoto, un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Y cuando oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Entonces podemos ver cómo Dios fue comunicándose de diferentes maneras, por visiones, por ángeles, por sueños, en voz directa. Podemos ver que utilizó grandes cosas para que su poder sea manifestado en su comunicación. Podemos ver cómo aún a veces nosotros pasamos por alto todas estas parábolas o símiles y cuestiones literarias de la Biblia, y Dios fue el que preparó así y quiso que así se haga y se relate la palabra de Dios. Como vemos, el autor llevaba a su audiencia a recordar todos esos acontecimientos escritos. Porque recuerden que esta audiencia era una audiencia, como habíamos dicho, de segunda generación. Ellos habían escuchado la palabra, el evangelio, por medio de los apóstoles.
esta audiencia recurría al Antiguo Testamento y el autor lo que le está haciendo es traigan a la memoria, vean, acuérdense cómo Dios habló muchas veces y de muchas maneras. Y seguramente esta audiencia hicieron exactamente como estamos haciendo nosotros hoy, recordando cómo Dios se había comunicado de todas estas maneras posibles. El propósito de esa comunicación era, como dijimos, revelárseles a sí mismo y su salvación. Y lo hacía por medio de los profetas. Eso es lo que Dios hacía cada vez que Dios se comunicaba con el hombre. Dios revelándose a sí mismo y su salvación, su propósito. Así es como Dios lo hacía. Entonces, al ver de qué manera Dios se comunicó a los hombres en el pasado, nosotros ahora podemos ver la comunicación final y perfecta de Dios al hombre. La comunicación final y perfecta del hombre. Y nuevamente veamos ahí el versículo 2. El autor de Hebreos usa una frase común para ellos. Dice, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y antes de considerar la comunicación final y perfecta de Dios, nosotros debemos entender lo que el autor quiso expresar con la frase en estos postreros días, porque su audiencia lo conocía. Su audiencia lo conocía. Nosotros no tenemos una clara visión de lo que es los postreros días. En primer lugar, nosotros tenemos que ver que esta frase, los postreros días, ya se utilizaba en el Antiguo Testamento. No es algo que nació en el Nuevo Testamento. Los judíos hablaban de los postreros días, y esa palabra postreros días en el griego significa escatos. De ahí nuestra palabra que es escatología, aquello que habla de los últimos tiempos. Pero cuando nosotros veamos la palabra escatos, que la vamos a ver en toda la Biblia, no tenemos que referirnos simplemente a los últimos tiempos. Lo que es la segunda venida, el milenio y todas esas cuestiones. Sino los judíos, cuando entendían esta palabra escatos o los últimos tiempos o los postreros tiempos, también ellos en primer lugar se referían a las bendiciones de Dios. Fíjense en Deuteronomio capítulo 4, versículo 29 al 31. Dice Deuteronomio 4:29, dice, mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que le juró a tus padres. Lo que está aconteciendo acá es que si el pueblo le decía a Moisés, si ustedes el pueblo se descarrían, que es lo que pasa con Israel, si ustedes se alejan de este pacto, se alejan de Dios, pero si en los postreros días ustedes se acercan a Él en arrepentimiento, van a recibir todas las bendiciones que Dios les ha prometido. Entonces nosotros tenemos que entender lo que esta audiencia estaba comprendiendo también, relacionándolo con las bendiciones de Dios. Si alguien venía en arrepentimiento, si alguien se alejaba y venía en arrepentimiento. Pero en segundo lugar, la frase también, estos postreros tiempos, se utiliza para la esperanza mesiánica. Para la esperanza mesiánica anunciada por los profetas. Pero esta frase toma una mayor dimensión
o mayor fuerza en el periodo intertestamentario. Esto es entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Esos 400 años que hubo de silencio, que Dios no había levantado profeta. Ahí toma mayor fuerza. ¿Por qué? Porque es ahí donde los judíos dividen estos postreros días, o dividen, mejor dicho, la historia en dos eras. La primera se llamó esta era, y lo van a encontrar muchas veces en la Biblia. Esta era la era que vivían ellos en ese entonces. Una era que era del pecado, lo que llevó a Israel al exilio. Esa es la presente era. Y la segunda se llamó la era venidera. Dos eras. Y esta era venidera eran los postreros días. Cuando Dios derramaba todo su juicio sobre los impíos y bendecía a los justos. Entonces, esto es lo que había en la mente de aquellos judíos. Claro que los judíos no alcanzaron a comprender la magnitud del significado de los postreros tiempos. Porque ellos pensaron que cuando llegaba el Mesías iba a ocurrir un solo acontecimiento y de una manera drástica. El Mesías llegaba, venía con juicio, derribaba y destruía a los impíos. Él se ponía como Señor y Rey y al pueblo de Israel los iba a poner con todas las bendiciones prometidas. Eso es lo que creían los judíos. Pero no es así. Pero no fue así. Sino que estos postreros días se dividen en tres etapas. En tres etapas. Y esto es lo que enseñaron y vieron los discípulos. Para aquellos que están tomando nota, pueden ver ahí en Hechos 2:17, Segunda de Pedro 3:3, etc. Veamos un poquito estas tres etapas para entender los postreros tiempos. La primera etapa de estos postreros tiempos es la inauguración del reino mesiánico. Esto es cuando el Señor Jesús vino por primera vez. En la primera etapa de los postreros tiempos es cuando Jesús vino por primera vez como siervo sufriente a morir por los pecados de su pueblo. Esa es la primera etapa de los postreros tiempos o los postreros días. La segunda etapa de estos postreros días es la continuación o la extensión del reino de Dios a través de la historia por medio de la iglesia. Esto es lo que estaban viviendo estos de la audiencia. Esto es lo que estamos viviendo nosotros hoy. Nosotros estamos viviendo en los últimos tiempos. Como vivían los oyentes que estaban en el Nuevo Testamento. Los últimos tiempos. Los postreros días. Y la tercera etapa de estos postreros días es la consumación de su reino, cuando Cristo regrese por segunda vez como juez. Mostrarle estas tres etapas, la inauguración, continuación o extensión del reino, que es lo que vivía la audiencia y vivimos y disfrutamos nosotros en la actualidad, y la etapa final, para el autor era muy importante en su carta. Porque es interesante que el autor la utiliza a lo largo de toda su carta. Para aquellos que están anotando, pueden ver ahí Hebreos 2:5, 6:5, 9:11, 9:26, 10:1, 13:14. Fíjense ahí un cachito en Hebreos 2:5. Yo lo voy a leer de la NBI para que quede un poquito más claro. Dios no puso bajo el dominio de los ángeles el mundo venidero del cual estamos hablando. Está hablando exactamente de la misma palabra. En el 6:5 está diciendo que han tenido parte en el Espíritu Santo y que han experimentado la buena palabra de Dios y los poderes
del mundo venidero. Y después de todo eso se han apartado. Entonces, entendiendo el significado de lo que dice la frase los postreros tiempos y que se divide en 3 etapas, ahora nosotros podemos entender lo que quiso decir el autor con comunicación, con esa comunicación final o perfecta de Dios. Nos ha hablado por medio de su Hijo. Nosotros, eso sí quiero dejar algo en claro. Tenemos que entender que todo lo que Dios reveló a lo largo de la historia, en aquellos tiempos, en el Antiguo Testamento, es palabra de Dios, fiel y segura. Y lo que Dios comenzó a revelar cuando el Señor Jesús vino, es palabra de Dios, fiel, segura y final. Pero es palabra de Dios, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Entonces, dejando claro esto, lo que la autora está haciendo es una introducción con estos 2 versículos, porque nos está hablando de toda la historia de la salvación. Y ahora, en este tiempo, en estos postreros días, en la inauguración del reino de Dios, cuando Jesús vino, y lo que están viviendo ahora estos hombres, Jesús viene en un momento y se hace hombre, irrumpe el tiempo y el espacio y da la comunicación perfecta y final de Dios. Y estos hombres, estas mujeres que estaban leyendo la carta de Dios, lo tenían que entender. Por eso Pablo interpreta a los profetas cuando dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. El mensaje progresivo que habían escuchado los antiguos había llegado al clímax máximo. El Hijo de Dios. La revelación final. Dios Hijo comunicándose al mundo de una manera audible y palpable de la palabra de Dios. Eso era lo que Jesús vino cuando se hizo hombre, a declarar de una manera audible y palpable la palabra de Dios. Pero notemos una cosa más de este texto. Recuerden que cuando nosotros hicimos la introducción, habíamos dicho que el autor de Hebreos era tan erudito que se compara que es mayor que Lucas. Cuando uno, obviamente, hay que leer griego para entender la erudición. Y bien, y el autor de Hebreos utiliza otra palabra también. Los expertos hacen la siguiente aclaración. Es necesario entender bien el texto, en el sentido de que Dios no solo habló por medio del Hijo, así es como lo había hecho con los profetas. Dios utilizó como un canal los profetas para hablarle al pueblo. Dicen los expertos, sino que habló definitivamente en el Hijo mismo. Esto es, si nosotros tomamos el texto original, que también acá el autor de Hebreos es el único que lo escribe de esta manera y no se encuentra en todo el Nuevo Testamento, que es no ponerle el pronombre personal y posesivo a la primera persona. Esto es, cuando nosotros leemos el texto original, no dice el autor que él habló por medio del Hijo o mi Hijo, sino el texto diría de esta manera: en estos postreros días nos ha hablado en Hijo. Suena feo, ¿no? En Hijo. Pero, ¿qué quiere decir? Que no solamente el Hijo expresa la comunicación del Padre por medio de las palabras, sino también en toda su persona. Cuando nosotros vemos al Hijo, vemos al Padre. Cuando nosotros lo contemplamos a Él, vemos al Padre. Eso es lo que el autor le está enseñando a esta audiencia. Dios nos ha hablado en Hijo.
El Hijo es la revelación máxima, porque al oírlo a Él y verlo a Él, vemos al Padre. Esto es lo que le está diciendo. En otras palabras, el discurso final de Dios es el Hijo. Es en Él donde vemos y escuchamos la palabra final de Dios. Solamente en Él. Dios se comunicaba en el tiempo pasado como por medio de profetas. Dios por medio de los profetas les hablaba al pueblo. ¿Y qué hacía? Y les revelaba su carácter, les revelaba sus leyes, y ellos iban creciendo en ese conocimiento, y se suponía que el pueblo tenía que ir madurando a medida que Dios se iba revelando. Pero ahora, en estos postreros tiempos, en esta era, en estos postreros tiempos, a donde estaban esta audiencia y donde estamos hoy nosotros, cuando vino la primera vez el Señor Jesús, y en esta nueva etapa de la extensión de la iglesia, tenemos una mayor y completa y final revelación de Dios, porque es por medio de su Hijo. Y por tener la mayor revelación al ver a su Hijo y ver lo que dijo su Hijo, la iglesia tiene que ser más madura que el pueblo antiguo. Porque la revelación llegó a su máxima expresión. Eso es lo que le está diciendo el autor de Hebreos. Y es lo que entendía la audiencia original. Pero la pregunta que debemos contestar para no dejar dudas es: ¿acaso Dios ya no se comunica más con el ser humano entonces? Claro que se sigue comunicando. Pero nosotros entendamos esto. Jesús, cuando estuvo acá en la tierra, nunca, jamás escribió ni una sola palabra de sus dichos y sus hechos. Pero cuando Jesús cumple su misión, asciende al cielo, se va al Padre, ellos, Padre e Hijo, envían al Espíritu Santo, inspiran a estos apóstoles que estuvieron con el Señor Jesús y escribieron cada palabra y cada hecho que el Señor Jesús había hecho. Por eso el Señor Jesús dice en Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Así que todo lo que tenemos escrito hoy en la palabra de Dios es verdad. Es verdad. No hay que quitarle nada y no hay que agregarle nada. Dios sigue comunicándose al hombre por su palabra, por medio de su palabra. Nada más. Nada más. En conclusión, algunas cosas fundamentales que el autor de Hebreos nos quiere enseñar. En primer lugar, toda la palabra escrita, que esto es la Biblia, es palabra de Dios. Dios comunicándose con la humanidad. El Señor nunca jugó a las escondidas con las personas. Es el hombre que se escondió. Nunca se escondió, ni nunca lo hará. Nunca lo hará. Siempre tuvo un pueblo. Siempre tuvo hombres de Dios que comunicaron lo que el Señor quería decirles en ese momento. Siempre Dios se comunicó. Por eso Pedro dice que estos antiguos, los profetas, habían indagado de tal manera los escritos que él afirma, lo voy a leer en la Biblia de las Américas, 2 de Pedro 2, 1 al 19, dice: y así tenemos la palabra profética más segura,
a la cual hacéis bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en nuestros corazones. Pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de las Escrituras es asunto de interpretación personal. Pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de la voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Por esta razón nosotros tenemos que leer la palabra de Dios, oír la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque así hicieron nuestros antepasados. Porque así hicieron la audiencia del autor de Hebreos. Porque tenemos una palabra segura. En segundo lugar, tenemos la revelación final de Dios al hombre. Dios se comunicó de una manera única y especial a través del Hijo. Mis hermanos, ¿quieren saber cómo es Dios? Vean al Hijo. ¿Quieren saber lo que Dios piensa? Escuchen al Hijo. ¿Quieren saber su voluntad? Escuchen al Hijo. ¿Quieren saber todo acerca de ese Dios eterno, poderoso, salvador, majestuoso? Su Hijo nos lo ha revelado absolutamente todo. Por eso Pablo pudo decir, al nosotros ver a través de las Escrituras al Hijo, pudo decir lo siguiente en 2 Corintios 3:18, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el poder del Espíritu Santo. Así es, al ver al Hijo somos transformados de gloria en gloria, porque es la revelación final de Dios. El autor de Hebreos nos enseña entonces que en estos postreros tiempos, esto es cuando Jesús caminó por esta tierra y lo que estamos viviendo en el día de hoy y lo que será cuando Él regrese, que nos fue revelado todo lo que necesitamos saber de Dios y de su plan. Por ende, no debemos buscar más revelaciones. Si nosotros buscamos más revelaciones, estamos despreciando la obra de su Hijo unigénito. La estamos despreciando. Porque Él fue la revelación final. Él fue la revelación final. Y para aquellos que creen que Dios está muy lejos, sentado en su trono, indiferente de sus vidas, los apóstoles contestan muy bien esta opinión, diciéndoles que Él sigue hablando a todos, pero de una manera imperativa. En Hechos 17:30 podemos ver, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó Jesús, dando fe a todos para hablarle, levantándole de los muertos. Y después dice, eso lo pueden ver en Hechos 3:19, yo lo voy a leer en la NBI. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Es así como habla Dios. De una forma, no una sugerencia. Dios no está golpeando el corazón de la persona, llorando porque el pecador no viene a Él. Dios manda porque su Hijo ha venido. Y manda a que se arrepientan y crean para que sus pecados sean borrados. Vamos a orar. Señor,
Gracias, bendito Dios. Gracias porque tenemos tu palabra, Dios. Segura, única. Gracias porque cumpliste al mandar a tu Hijo. Esa promesa fue cumplida. Y gracias porque has enviado a tu Hijo para que muera por tu pueblo, para tener un pueblo para sí. Gracias porque tú ascendiste al cielo, Señor, y gracias porque cumplirás y vendrás por segunda vez a buscar a tu iglesia. Gracias, Señor, porque tenemos tu palabra para poder caminar en estos postreros días que estamos caminando, Dios. Para que ella sea nuestra lámpara, que ilumine nuestro camino, nuestro andar. Señor, ilumina nuestras mentes para poder entenderla, para tener la responsabilidad de abrazarla, leerla, estudiarla, memorizarla y vivirla, Señor. Que sea una iglesia que ame tu palabra, Dios. Y Padre, te pedimos que hables a los corazones de aquellas personas que no te conocen. Solamente tú puedes darle vida a un muerto. Solamente tú puedes hablar y dar vida y ellos escucharán. Señor, ten misericordia como has tenido misericordia con nosotros. Gracias, bendito Dios. En el nombre de Jesús. Amén.